Nadie podía saberlo. La historia fue sepultada, sellada bajo 100 años de arcilla de Kentucky, y el gentil olvido colectivo. Era un secreto celosamente guardado por las montañas mismas, susurrado solo por el viento que atraviesa los pinos sombríos de los Apalaches. Un secreto oculto durante más de siglo y medio, hasta ahora. El principio no es una historia, sino un sonido, el rasguido enfermo de una pala contra un hueso. Era 1902, y los agrimensores del ferrocarril estaban trazando una nueva ruta a través de las montañas Cumberland, una cicatriz de progreso en un paisaje antiguo. Buscaban cama de roca y hallaron tumba, cueva natural cuya entrada ocultaron tras un derrumbe provocado por su dinamita. En el interior, en la oscuridad fría y silenciosa, encontraron los restos de 43 hombres. Esqueletos amontonados en la oscuridad, sus nombres perdidos en el tiempo, sus historias silenciadas. Pero lo más aterrador no fueron los cuerpos en sí, sino dónde los encontraron. Esta fosa común se hallaba en lo que antaño fue la posada Millbrook, famosa por su calidez, comodidad y las 4 hermanas que lo regentaban. ¿Cómo pasó? ¿Cómo un santuario se transformó en un matadero? ¿Y cómo desapareció todo de la historia? La verdad es un veneno más oscuro de lo que nadie se atrevió a soñar. Una historia de hospitalidad tan impecable que era mortal. Una historia de poder, seducción y la facilidad aterradora con la que alguien podía desaparecer. Para conocer la oscuridad, primero debes conocer la luz que la envolvía. En la década de 1840, Wilderness Road era una cinta de riesgo y esperanza que atravesaba las montañas de Kentucky hacia la promesa del oeste. Era un camino peligroso, lleno de bandidos, bestias salvajes y los elementos. Para el viajero cansado, agotado y solo, la visión de la posada Millbrook, encaramada en una cima que domina el valle, era como un espejismo del paraíso. Era más que un edificio, era una leyenda que se susurraba en las tabernas a 3 estados de distancia. La posada estaba regentada por las 4 hermanas Cunningham y tenían algo más que camas limpias y comida caliente en oferta. Daban algo. La sensación de ser visto, de ser entendido, de regresar a casa a un lugar al que nunca había ido. Los mercaderes cambiaban sus rutas, alargaban semanas sus viajes, solo por pasar unas noches al cuidado de las hermanas. Los ganaderos, recios y curtidos por el camino, preferían atravesar puertos de montaña traicioneros antes que perderse de lo que llamaban la magia de Millbrook. Los que sobrevivían al camino llegaban como forasteros, desconfiados y oscuros, pero partían con lágrimas en los ojos, como si hubieran encontrado algo sagrado, algo que atesorar por el peligroso camino de regreso. Decían que una atención tan personalizada, tan cercana, aliviaba el alma. Pero esa calidez, pronto lo descubrirían, tenía un costo más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. La historia de las hermanas comienza, como muchos cuentos oscuros, con una muerte. Era 1831 cuando su padre, Jeremiah Cunningham, finalmente sucumbió a la tuberculosis, dejándola a ella y a sus 4 hermanas solas en la frontera de Kentucky. Les dejó una gran propiedad de 800 acres en la montaña, con ganado, campos y la posada ubicada en una posición estratégica que mantenía a su familia. Las hermanas, de entre 16 y 26 años, ahora eran huérfanas en un mundo que no tenía lugar para mujeres indefensas. La mayor, Margaret, de 26 años, ya con la mente de una financiera y el corazón frío y calculador que el mundo más tarde confundiría con crueldad. No era crueldad, aún no,
Era supervivencia. Catherine, de 24 años, era el cerebro de la operación, hermosa como un ángel y empática como un telépata. Podía hacer que cualquier hombre, desde un simple granjero hasta un político adinerado, sintiera que era el único hombre sobre la faz de la tierra. Era un regalo y un arma. Luego estaba Sarah, de 22 años, la silenciosa. Había heredado el conocimiento de su madre sobre las hierbas de montaña, los ungüentos, sus usos más tenebrosos, y pronto la cocina de la posada se transformaría en un laboratorio de alquimista. Y la menor, Elizabeth, de tan solo 16 años. Su belleza inocente era un disfraz, una luz que podía disipar las sospechas del viajero más desconfiado. Juntas formaban una entidad autónoma, cada hermana un órgano de la bestia que era la posada Millbrook. La posada era en sí misma un fuerte de comodidad, un personaje en su narrativa. Edificada por su abuelo en 1798, cuando el camino no era más que una peligrosa vereda, se había transformado en una robusta cabaña de troncos de 2 pisos con cimientos de piedra, como una corona en la cima. En el interior, una amplia zona común estaba presidida por 2 chimeneas de piedra rugiendo, su luz cálida e hipnótica reflejándose en las caras agotadas de los huéspedes. La cocina era un mundo en sí misma, capaz de alimentar a decenas de personas, siempre con olor a caza asada, pan fresco y las hierbas cociéndose a fuego lento de Sarah. Pero lo que verdaderamente distinguía al lugar de los Cunningham era la confianza que su padre había edificado. Durante 30 años, el nombre de Cunningham fue sinónimo de seguridad, calidad y hospitalidad casi familiar. Jeremiah había forjado algo más que oro. Había forjado una reputación. Respaldándolo estaban las figuras silenciosas en la retaguardia. Ezra Hawthorne, un hombre de montaña de unos 50 años, era el capataz, leal a los Cunningham, conocedor de las montañas. Él era el eslabón, el vínculo con las antiguas tradiciones. Y luego estaban los hermanos Zimmer, Klaus y Heinrich, inmigrantes alemanes que habían llegado en busca de una nueva vida. Dirigían la granja con mano de hierro. Su cabaña en el extremo este era un monumento a su ética de trabajo. En el otoño de 1831 estos ingredientes se unieron. Las hermanas, movidas por la necesidad, encontraron su propia alquimia. La inteligencia de Margaret las enriqueció, el carisma de Catherine las hizo populares, la cocina de Sarah las hizo memorables y la juventud de Elizabeth las hizo parecer inofensivas. Pero ese mismo aislamiento que las resguardaba de los peligros de la frontera les otorgaba algo más, privacidad. Y para 4 mujeres inteligentes y desesperadas, sin nadie a quien responder, la privacidad podía ser el caldo de cultivo para la oscuridad. El primer temblor del terremoto que se acercaba llegó en noviembre de 1832, en la forma de un hombre llamado Thomas Kellerman. Era un tratante de ganado de Richmond, viudo reciente, sin hijos, sin familia. Era, en todos los aspectos, la víctima ideal, un fantasma incluso antes de morir. Portaba una bolsa llena de oro, pero el verdadero peso lo llevaba en el alma. Nevaba suavemente. Su caballo agotado se tambaleó en el camino a la posada. Era un hombre perdido en el mar, y Millbrook Inn era su faro. Margaret lo recibió en la puerta, su sonrisa una obra de arte practicada. En una mirada lo abarcó todo, el corte de su abrigo, el peso de sus alforjas y sobre todo, la soledad en sus ojos. Un hombre que viajaba solo un año después de la muerte de su esposa. No solo llevaba dinero,
Llevaba una necesidad desesperada, dolorosa, de contacto humano. Bienvenido a Millbrook Inn. La voz de Margaret era una mezcla controlada de calidez profesional y simpatía sincera. Soy Margaret Cunningham, y estas son mis hermanas. Haremos que su estadía sea lo que necesita. Los ojos de Kellerman, enturbiados por el dolor, se encendieron lentamente. El calor del fuego, el aroma del estofado de venado de Sarah, la imagen imposible de Catherine arreglando flores silvestres en pleno otoño. Esto no era una posada, era una cura. Era un lugar en el que mujeres hermosas y cuidadosas lo tratarían no como a un cliente, sino como a un hombre, y estaba terriblemente en lo cierto. Durante los 3 días siguientes, las hermanas tejieron una red de perfecta hospitalidad en torno a Thomas Kellerman. Fue una sinfonía de manipulación y cada hermana interpretó su parte a la perfección. Las cenas de Sarah no eran solo comida, eran resurrecciones. Casa sazonada, pan crujiente y pasteles de miel que sabían a un tiempo más dulce y perdido. Ella lo estaba curando, restaurándolo a la vida. La intelectual Margaret conversó con él durante horas sobre negocios, política, la situación del país. No solo lo escuchaba, lo retaba, lo afirmaba, le demostraba que su mente, oscurecida por el dolor, aún estaba alerta, aún importaba. La niña Elizabeth, con su risa inocente y sus ojos curiosos, lo hacía sentirse terrenal y erudito. Le hablaba de aventuras y sus reacciones lo hacían sentirse un héroe en una epopeya en lugar de un simple mercader solitario en un camino polvoriento. Pero fue Catherine quien dio el golpe final. Ella fue quien curó la herida que él pensó que sería mortal, su corazón roto. La segunda noche, lo halló observando el fuego, el rostro vacío de un hombre perdido. El resto se había ido a la cama, y el mundo se había reducido a ellos dos y al fuego. Ella regresó con 2 vasos del ron especiado de Sarah, el cristal atrapando la luz del fuego como estrellas capturadas. «Parece preocupado, señor Kellerman», dijo ella. Su voz era una canción mientras tomaba asiento en la silla junto a él. A veces, compartir una carga la aligera. Durante las 2 horas siguientes, bajo la mirada cautivadora de Catherine, Thomas Kellerman hizo algo que no había hecho en más de 1 año. Habló. Derramó el veneno que lo estaba matando, hablándole a esta hermosa y atenta extraña sobre su difunta esposa, Mary. Habló de su apacible existencia compartida, de sus infructuosos intentos de tener hijos, del silencio de su casa que aún olía, imposiblemente, a su jabón de lavanda. Catherine no solo escuchó, sintió su agonía. Se inclinó más cerca, su rostro de simpatía perfecta y profunda. A veces le rozaba la mano, un gesto eléctrico que decía, «Estoy aquí. No estás solo». Habló hasta quedarse ronco por las lágrimas no lloradas, hasta que el fuego se redujo a brasas resplandecientes, hasta que la habitación se llenó de los fantasmas de su pasado. Cuando finalmente se detuvo, agotado y expuesto, Catherine acercó su silla. Su perfume, jazmín y lluvia de montaña envolvió el aire entre ellos. «La soledad es horrible», dijo ella. Su voz apenas un susurro por encima del crepitar de las llamas. «Algo malo, malo, pero no tiene por qué ser para siempre». Lo que pasó después nunca se escribió, nunca se habló de ello. Fue un secreto guardado en el silencio de esa habitación, pero la evidencia estaba grabada en todo el rostro de Kellerman a la mañana siguiente. Se movió en el desayuno con la vitalidad de un hombre nuevo,
un hombre que había encontrado una razón para vivir. Era un hombre diferente, era un hombre muerto. Thomas Kellerman, sintiendo que había descubierto un nuevo comienzo, prolongó su estancia 2 días más. Su repentino viaje de negocios a Kentucky fue olvidado. Pasó aquellos días en un aturdimiento dichoso, siendo mimado por las hermanas, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Empezó a planear exactamente cómo volvería a Millbrook Inn en su camino a casa, no como una posibilidad, sino como una certeza. Se imaginó un futuro aquí, una vida lejos de los fantasmas de Richmond. La mañana en que partió, deslizó una bolsa llena de dinero en la mano de Margaret, casi el doble de la tarifa habitual. «Nunca me han tratado así», le dijo, su voz llena de gratitud. «Usted y sus hermanas han construido algo especial aquí, un santuario». La sonrisa de Margaret era perfecta, sus ojos cálidos y honestos. «Esperamos su regreso, señor Kellerman». «Que tenga buen viaje». Pero Thomas Kellerman nunca llegó a Kentucky. Su caballo fue hallado 3 días después vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. El propio Kellerman se había esfumado. La suposición oficial natural para la época fue que había sido víctima de bandoleros o de algún accidente en el peligroso camino. Nadie preguntó, nadie miró. Solo las 4 hermanas Cunningham conocían la verdad. El más reservado de los 2 hermanos alemanes, Heinrich Zimmer, había estado aguardando en el bosque a media milla del camino. Era un hombre eficiente y discreto, conocedor de las herramientas y acostumbrado al trabajo discreto. Kellerman nunca vio el martillo de herrero que acabó con su vida. Murió con la esperanza de que regresaría con la hermosa mujer que pensó que volvería. La posada estaba tranquila, los fuegos apagados, los huéspedes durmiendo. En la cocina cálida y perfumada, las 4 hermanas se sentaron alrededor de la mesa central de roble. Una piscina de oro reluciente a la luz de las velas. El dinero de Thomas Kellerman, su vida. Margaret, con los dedos de una contable, apiló las monedas. Ya había calculado. Este único acto les había generado más beneficios que un año entero de negocios legales. Fue una revelación, un destello aterrador de un nuevo mundo de posibilidades. «Nadie lo recordará en semanas», dijo, su voz plana. «No tiene parientes que mencionar, no tiene amigos que estén pendientes de él. Iba a un lugar en el que nadie lo conocía. Era perfecto». Catherine, manteniendo la sonrisa compasiva que había llegado a dominar para su invitado, continuó. «Fue casi demasiado fácil. Estaba tan destrozado que nos habría dado cualquier cosa que le hubiéramos pedido». Lo dijo con sorpresa, como si ella misma se sorprendiera de lo poderosa que era. Fue entonces, en medio del olor a pan rancio y oro robado, que lo entendieron. No solo habían encontrado una manera de hacer dinero, habían encontrado una receta, un proceso alquímico para transformar hombres olvidados en oro puro e imposible de rastrear. Se habían vuelto expertos en hacer que la gente desapareciera. Las montañas exteriores eran oscuras, mudas, indiferentes. Eran buenas guardando secretos, y dentro de los acogedores muros de Millbrook Inn, 4 hermanas acababan de hacer un pacto sellado no en sangre, sino en oro. El invierno de 1832 fue un infierno. Aisladas por la nieve, las hermanas no hacían sino pensar, planear y pulir la magia negra que habían descubierto. Lo que había sido un acto desesperado con Kellerman estaba a punto de convertirse en un sistema calculado. Margaret, con su mente para los libros de contabilidad y la logística,
creó un conjunto de criterios para marcarlos. La víctima perfecta siempre era un hombre solo. Debía de portar consigo mucho efectivo o joyas de valor. Lo importante era que estuviera desconectado. Pocos familiares sin ataduras, nadie que echara de menos si desaparecía. El rol de Sarah pasó de ser cocinera a química. Su conocimiento de las hierbas de montaña, antes reservadas para tés medicinales y guisos nutritivos, ahora se aplicaba con fines más oscuros. Empezó un jardín secreto detrás de la casa principal, donde crecían hierbas medicinales junto a sus primas venenosas. Bayas de hierba carmín que podían simular los síntomas del cólera. Digital, una flor hermosa y mortal capaz de provocar un ataque al corazón de aspecto natural. Y cicuta de agua, un veneno veloz y cruel que no dejaba rastro. Su cocina, un laboratorio. Su especiero, un arsenal. Mientras tanto, Catherine refinó el arte de la vivisección emocional. Aprendió a leer a un hombre en horas, a reconocer exactamente lo que le faltaba y a convertirse en su remedio. Era un camaleón del alma. Para el hombre religioso era una consejera espiritual devota. Para el ambicioso intelectual se convertía en una erudita y provocadora oradora. Para el viudo desconsolado, era un pozo de consuelo y comprensión sin límites. Su habilidad para transformarse en lo que un hombre necesitara no era solo un talento, era un arma hipnótica aterradora. Y luego estaba Elizabeth. Su juventud y su aparente inocencia eran la tapadera perfecta para todo el asunto. ¿Cómo podía haber tanta oscuridad en tanta luz? Los viajeros sospechosos, a la defensiva tras semanas en el peligroso camino, veían sus temores desvanecerse ante él. También se convirtió en su jefe de inteligencia. Su forma amistosa y despreocupada le permitía preguntar cosas que en otra persona resultarían entrometidas. ¿A dónde va? ¿Quién le espera? ¿Viaja por negocios o por placer? Podía adivinar la biografía entera de un hombre, sus finanzas, sus planes de viaje sin que él supiera que lo estaba analizando. La última pieza del rompecabezas fue la eliminación, tarea que resolvieron con eficiencia germánica los hermanos Zimmer. Klaus había encontrado unas cuevas naturales de piedra caliza al otro lado de la montaña. Su entrada estaba oculta. Los cuerpos podían ser arrastrados en una noche sin luna y sellados en el lugar donde la química de la montaña haría el resto. Habían preparado una trampa imposible de escapar. Un chisme susurrado de aquel tiempo, nunca registrado en los anales, habla de un predicador local que se alojó en la posada a fines de la década de 1830. Se marchó tras una noche, conmocionado. Cuando le preguntaron qué sucedía, solo respondió: «La hospitalidad en esa casa es demasiado buena, está hambrienta». La primavera de 1833 trajo su segunda víctima y con ella la prueba de su nuevo sistema perfeccionado. Se llamaba William Fraser, un tratante de tabaco de Carolina del Norte. Era un hombre soltero de 38 años, un viejo prisionero que siempre viajaba solo para ganar más. Se ajustaba a la perfección al retrato de Margaret. Apareció una tarde de abril, empapado y desgraciado tras una semana de viaje infernal. El calor de la posada, el aroma de la cocina de Sarah, la visión de las 4 hermanas fue abrumador. Las hermanas lanzaron su plan con la exactitud de una campaña militar. Le habló del mercado del tabaco, sonsacándole información sobre sus negocios y su falta de allegados. Le impresionó con el piano. Le recordó una vida más tranquila que había dejado atrás. Las cenas de Sarah eran tan buenas que empezó a poner excusas para posponer el viaje.
para quedarse un día más. Pero como siempre, era Catherine quien daría el golpe fatal, no con una espada, sino con una palabra. Lo halló sentando al fuego, leyendo un libro de versos, un hombre solo que buscaba consuelo en las palabras ajenas. Ella se acercó lentamente, sus ojos abiertos. «Perdóneme, señor», dijo, su voz baja. «Soy tan analfabeta, pero me gusta cómo suenan las palabras bonitas. ¿Podría leerme?» Durante 2 horas, William Fraser, quien no había dicho una palabra íntima a otro ser humano en años, le leyó poesía a la mujer más hermosa que jamás había visto. La habitación estaba en silencio, excepto por su voz y la lluvia contra los cristales de la ventana. Mientras leía, su voz, generalmente ronca y vacilante, se volvió más fuerte, más segura. Catherine no dijo nada, solo escuchaba, su mirada nunca alejándose de su rostro, lo que lo hizo sentirse como el orador más profundo e inteligente del mundo. Cuando terminó la última línea, su voz ronca por algo que no podía nombrar, no aplaudió, solo puso su mano en su brazo, un toque suave, pero eléctrico. «Tiene», dijo, su voz un susurro reverente, la voz más hermosa que he escuchado. Una simple oración, pero para Fraser lo era todo. Las décadas de soledad, la armadura que había forjado alrededor de su corazón, todo se estaba rompiendo. «Yo nunca he conocido a nadie como tú», balbuceó, las palabras oxidadas por falta de uso. «Me hace sentir vivo de nuevo». Los ojos de Catherine, a la luz de la lámpara, sostuvieron los suyos. «Entonces no se vaya mañana», respondió ella, su voz una promesa de seda. «Quédese un día más, quédese y déjeme oírle leer de nuevo». Se quedó una semana en la que Catherine, poco a poco, le hizo pensar que había encontrado al amor de su vida. Y cada noche, en su té, Sarah comenzó a agregarle pequeñas cantidades indetectables de extracto de hierba carmín. Los síntomas fueron leves al principio, calambres estomacales, algo de mareo. Fraser, perdido en la emoción de su amor recién descubierto, lo atribuyó a nervios, a la emoción de un nuevo comienzo. No sabía que ya me estaban desmontando, molécula a molécula. Su última noche, la noche en que pensó que su nueva vida estaba por comenzar, Catherine lo invitó a cenar en sus aposentos. La habitación estaba oscura, iluminada solo por velas. Sarah había preparado su plato favorito, pato asado con salsa de cerezas, y lo había acompañado de su mejor vino, uno mezclado con cicuta de agua finamente dosificada. Mientras Fraser se sentaba frente a la mujer que amaba, compartiendo sueños que no se había atrevido a soñar en 20 años, el veneno ya estaba abriéndose camino en sus venas. Sintió calor, un rubor de excitación. Debió culpar al vino, la emoción del momento. No sabía que era la última y desesperada alarma de su cuerpo. Murió tal como Sarah había profetizado. Su muerte parecía un ataque cardíaco masivo repentino, el final de un hombre de mediana edad demasiado excitado por una noche de amor. Fue encontrado la mañana siguiente, aparentemente durmiendo en la cama de Catherine. Margaret había hecho una nueva adición a su negocio, un pequeño y digno cementerio familiar en la propiedad, una tumba apropiada, con una lápida grabada, parecía respetable. También era el lugar perfecto para esconderse a plena vista. William Fraser fue enterrado con gran pompa, su muerte catalogada como una tragedia, su dinero, su carreta y sus caballos tragados por la finca Cunningham.
Su desaparición fue atribuida a la de un hombre que simplemente había partido en busca de una nueva vida en el oeste. Era una historia creíble y, en un mundo de fronteras infinitas y segundas oportunidades, nadie tenía motivos para dudarlo. A fines de 1833, el sistema estaba completo. Una máquina silenciosa, eficiente e invisible de transformar hombres en dinero. Entre 1834 y 1845, Millbrook Inn tuvo su mejor momento. Su fama se volvió legendaria, murmurada en los mejores salones desde Richmond hasta Charleston. Las hermanas habían inventado una contradicción imposible. Un refugio aislado en las montañas con el lujo y el servicio de los mejores hoteles de la ciudad. Margaret, ya no más una tabernera, ahora una mujer de negocios. Amplió sus negocios lícitos, estableciendo una pequeña destilería de whisky de alta gama y ofreciendo viajes de caza guiados por el estoico Ezra Hawthorne. Estos negocios amasaron fortunas, pero más importante aún, crearon una narrativa pública. Las hermanas Cunningham eran consideradas tanto anfitrionas inteligentes y emprendedoras como pioneras. El libro de visitas de la taberna de este tiempo, hoy expuesto bajo una luz estéril en los archivos estatales de Kentucky, es un quién es quién de la época. Políticos, especuladores de tierras, comerciantes, aventureros. Todos lo firmaron con la hermosa letra de Margaret. Muchos eran clientes asiduos, durmiendo sin saberlo a cientos de metros de las tumbas secretas de sus ancestros. Pero ese libro narra dos historias, una de éxito y otra de masacre. Porque entre bastidores de los negocios legales se encontraba una máquina de matar cuidadosamente construida. La habilidad de Catherine para reconocer a los hombres invisibles del mundo, los solitarios, los marginados, los hombres cuya ausencia no causaría olas, se había vuelto casi psíquica. En este renacimiento oscuro, el conocimiento de Sarah sobre toxicología se volvió aterrador. Su jardín secreto era una biblioteca botánica de la muerte. Ella hibridó plantas, manipuló toxinas minerales y desarrolló pociones de efectos muy precisos. Podía provocar una muerte similar a la apoplejía, una enfermedad consuntiva o una fiebre rápida y violenta. Llevaba diarios, no de recetas de cocina, sino de fórmulas para la muerte, registrando dosis, tiempos de reacción, síntomas con la frialdad de una científica. Isabel, ya no más una niña, ahora era una hermosa joven. Su encanto ahora refinado se transformó en una herramienta de recopilación de inteligencia. Podía sentarse en la sala común con un grupo de hombres y, en cuestión de preguntas casuales y charlas juguetonas, salir con un perfil completo de cada uno, su situación financiera, sus lazos familiares, sus temores, sus anhelos. Y Margaret era la jefa, la estratega que lo organizaba todo con la lógica de un general. Se cobraron unas 30 víctimas más en estos años. Cada muerte, una operación meticulosa y sin errores. Espaciaron los asesinatos nunca más de unos pocos al año, sin dejar ningún patrón. Se inventaron coartadas, ataques al corazón, accidentes de caza, la repentina decisión de mudarse al oeste, todas creíbles y corroboradas por Ezra o las hermanas. El dinero llegaba y con él el poder. Pero algo más estaba ocurriendo. El seductor y mortal ciclo las estaba transformando, endureciéndolas, calcificando sus almas de formas que ellas mismas no comprendían del todo. El calor de la posada era una farsa, la hospitalidad, un ritual depredador. Tomemos a Jonathan Waverly, un topógrafo de Pensilvania que llegó en el otoño de 1838. Era un tipo diferente de desafío,
No estaba solo ni triste. Era solitario, antisocial y obsesionado con el trabajo. Estaba cartografiando el terreno accidentado para el Estado. El trabajo me exigía estar solo en el desierto durante meses. Margaret lo reconoció al instante. Sus largas ausencias eran parte de él. Nadie notaría su ausencia durante meses. Su arriesgada profesión era la coartada perfecta, caída de un acantilado, mordedura de serpiente, ataque de oso, todo plausible. Las hermanas cambiaron de táctica. El amor no funcionaría con un hombre como Waverly, por lo que Catherine se convirtió en otro tipo de mujer. Se acercó a él, no como una amante, sino como un alma gemela. Mostró un conocimiento sorprendente, enciclopédico, de la flora y fauna de la montaña. Información aprendida de la investigación venenosa de Sarah. Habló de las montañas no como algo hermoso, sino como un sistema de vida y muerte. Lo siguió en sus viajes más cortos de topografía, su resistencia y comodidad en el campo, quebrando poco a poco su reserva profesional. Una tarde, de pie en una cima ventosa, Waverly finalmente se derrumbó. «Nunca he conocido a una mujer que conociera esta tierra como usted», reconoció, su voz llena de un respeto a regañadientes. «La mayoría de la gente ve naturaleza salvaje. Usted ve el orden secreto». Catherine se acercó, el viento arrastrando un mechón oscuro sobre su rostro. «He estado aquí toda mi vida», respondió, su voz baja, familiar. «Las montañas te enseñan cosas que los libros jamás te contarán. Te enseñan sobre la vida, sobre la muerte y sobre cómo ambas bailan juntas». Se quedó prendado. Prolongó su estancia de 2 días a 3 semanas, convencido de haber hallado una par intelectual y espiritual. Mientras tanto, Sarah lo estaba envenenando lenta y sistemáticamente. El veneno que Sarah preparó para Waverly fue su obra maestra de sutileza, un extracto del hongo Amanita virosa, conocido como el ángel de la muerte. No mataba rápido. Actuaba por días, cerrando lentamente el hígado, generando síntomas que imitaban la temida fiebre de montaña, una enfermedad real que había matado a muchos colonos. Náuseas, cansancio, delirio. El científico Waverly probablemente se autodiagnosticó, sin darse cuenta de que las mujeres eruditas que lo atendían lo estaban enfermando. Su muerte parecía un riesgo laboral trágico, pero esperado. Su costoso equipo de topografía fue vendido a un tratante a 1 legua de distancia. Sus mapas manuscritos de la zona, una inteligencia invaluable, se sumaron a la colección de Margaret. Y su cuerpo se sumó a los demás en la fría y silenciosa tierra de la cueva de la montaña. Pero el genio de las hermanas Cunningham no estaba solo en sus formas de matar, sino en sus formas de vivir. Se erigió un castillo de respetabilidad en torno a su secreto. Eran feligreses de la iglesia de la comunidad de Millbrook. Donaron a organizaciones benéficas locales, construyeron una nueva escuela y apoyaron a familias necesitadas. Se unió a la asociación local de comerciantes. Sarah era la curandera no oficial del pueblo, suministrando remedios herbales a las granjas vecinas. Catherine daba clases en la escuela dominical. Su voz suave guiaba a los niños en cuestiones de moralidad y gracia. Elizabeth daba las fiestas que entretejían a las solitarias familias de la montaña en una comunidad. Esto no era una fachada, era una manera de control psicológico. Las hacía perfectas. Su amabilidad era tan evidente, tan palpable, que incluso pensar en culparlas habría sido una locura. Su fortuna, lavada a través de canales legales, se expandió hasta convertirse en un imperio.
Ya no eran nalgas, eran banqueras, baronesas de la tierra. Compraron grandes extensiones de tierra, les prestaron dinero a los campesinos locales a tasas justas, ganándose no solo intereses, sino también su lealtad e influencia. Invirtieron en empresas de barcos fluviales. Su dinero navegó por el río Ohio, mezclándose con las aguas del comercio legal. Para 1845, las hermanas Cunningham eran algunas de las mayores y más respetadas terratenientes del oeste de Kentucky. Su vida era un ejemplo de la fortaleza y el ingenio de las mujeres fronterizas. Los periódicos locales llenaron páginas sobre las hermanas Millbrook que habían convertido su herencia en un imperio. Eran el sueño americano hecho madera y piedra, pero era un sueño edificado sobre huesos. 43 hombres, según el conteo final, habían pagado por ese sueño con sus vidas. Cada muerte había engrosado su castillo de oro. Cada muerte había reforzado su aura de perfección. La posada era una telaraña finamente ajustada. Se veía hermosa, compleja, una joya bajo el sol de la mañana, pero era una trampa. Y para los hombres que caían en sus hilos de seda, no había escape. Bajar a la telaraña siempre era lo mismo, cálido, familiar y mortal. El principio del fin no se anunció con una patada en la puerta del sheriff o la denuncia de un familiar desconsolado. Vino, como siempre, desde dentro. Una podredumbre que se inició en su propia base. La fuente fue Heinrich Zimmer, el menor de los hermanos alemanes. Un accidente de caza en 1849 le había destrozado una pierna y se había vuelto adicto al láudano para el dolor crónico. Pero el opio apaciguaba más que su cuerpo, apaciguaba a los fantasmas. Siempre había sido el más sensible de los dos y casi 2 décadas de confabulación lo habían agotado. Las caras de los hombres que había enterrado lo perseguían en sus sueños. El láudano, prescrito por Sarah, se convirtió en su única salvación. Pero la adicción engendró otro tipo de monstruo: paranoia, cambios de humor extremos y una aterradora pérdida de control de la lengua. La crisis se desató una mañana helada de febrero de 1850. Enrique se asomó a la puerta de la cocina, sus ojos desorbitados por un terror inducido por las drogas. Sarah estaba sola, preparando el desayuno para un comerciante de Carolina del Norte, su próxima víctima. «No puedo más», susurró Heinrich, su cuerpo temblando. «Veo sus rostros cuando cierro los ojos por la noche. Todos me observan. 43 de ellos, Sarah, 43 almas y están gritando». La calma de Sarah era una máscara de piedra, pero su mente era un remolino de cálculo. Ahora era una inactiva, una bomba de tiempo con la información para mandarlas a todas a la horca. «Estás pálido, Heinrich», dijo Sarah, su voz la imagen de la preocupación mientras se acercaba a él. «El láudano te está engañando con la mente. Estás alucinando». «¿No?» Su voz se elevó en un grito agudo, y Sarah miró rápidamente hacia arriba, hacia el inquilino. «Sé lo que hicimos. Sé lo que me hicisteis hacer, y sé que debe detenerse. Dios no nos va a perdonar». Durante una hora, ella lo calmó, su voz un ungüento para sus nervios destrozados. Lloró, se enojó, se confesó y ella lo absorbió todo, asintiendo con simpatía. Finalmente, lo convenció de que regresara a su cabaña y prometió que hablarían más tarde, una vez que hubiera descansado. Una promesa que no pensaba cumplir.
Heinrich Zimmer se había vuelto una carga y, en el mundo de Millbrook Inn, los lastres siempre eran descartados. Esa noche, Sarah cocinó una cena para los hermanos Zimmer. Le dijo a Klaus que era una muestra de agradecimiento por sus años de leal servicio. La cena fue un banquete con todos los platos favoritos de Heinrich y en el vino especiado, la bebida festiva, mezcló una dosis mortal y concentrada de extracto de digitalis. Enrique murió mientras dormía. Su muerte se atribuyó a una enfermedad cardíaca, un final poco sorprendente para un hombre de su estado. Klaus, que había ingerido menos veneno, sobrevivió, pero el veneno dejó su corazón permanentemente dañado, débil, vulnerable y, paradójicamente, en las manos de Sarah. La amenaza inmediata había sido eliminada, pero la solución había abierto la puerta a algo nuevo y más peligroso. Klaus, aunque destrozado, no era estúpido. Había presenciado los signos antes en sus invitados y ahora, en duelo por su hermano, las semillas de la sospecha se abrieron paso en la tierra de su temor. La máquina perfecta estaba fallando. Margaret, siempre la táctica, notó el cambio. Su sistema infalible de confianza y secreto se estaba resquebrajando. Por primera vez en casi 2 décadas, eran vulnerables. Empezó a mover discretamente sus bienes, vendiendo algunas cosas, reuniendo dinero en efectivo, listándose para desaparecer tan completamente como lo habían hecho sus víctimas. Su último visitante, el hombre que accidentalmente derribaría todo el castillo de naipes, fue Samuel Hartwell, un corredor de algodón de Savannah. Arribó en marzo de 1851, viudo de unos 50 años y con más de $1,000 en oro y billetes. Era un perfil, solitario, acaudalado, desconectado. Las hermanas continuaron con los movimientos, su actuación tan perfecta como siempre. Catherine le dio la ilusión de compañía y, en su tercera noche, Hartwell murió de un aparente ataque al corazón. Pero cometieron un error, un pequeño, simple y devastador error. Hartwell no era un vagabundo. Tenía un horario. Tenía una cita con un socio de negocios en Pittsburgh en una fecha. Cuando no apareció, su compañero, un hombre tenaz e influyente, comenzó a preguntar. Las preguntas se abrieron camino por Wilderness Road, de pueblo en pueblo, hasta llegar al escritorio del sheriff Thomas Brennan del condado de Millbrook. Brennan era un policía veterano e inteligente. Había escuchado los rumores sobre Millbrook Inn durante años, pero siempre los había desestimado como cuentos de caminos fronterizos. Pero esta pregunta era diferente. Era formal, con presión fuera del estado. La primera búsqueda del sheriff Brennan fue rutinaria. Galopó hasta la posada y Margaret y Ezra dieron su historia bien practicada. Sí, el señor Hartwell se había quedado con ellas, todo un caballero. Había salido bien de salud la mañana del 12 de marzo en dirección norte. El libro de visitas lo atestiguaba. Todo tenía sentido. Pero Brennan era un hombre observador. Un herrero del condado vecino recordó haber herrado un caballo que coincidía con el de Hartwell 2 días después de que supuestamente había abandonado la posada. Un tendero recordó haber vendido provisiones a un hombre que coincidía con la descripción de Hartwell, pero el momento estaba mal de nuevo. Pequeñas inconsistencias, nada grave. Un hombre podía confundirse con las fechas. Un recuerdo podía fallar. Pero las inconsistencias irritaban a Brennan. Eran como ganchos en una manta bien tejida. Comenzó a tirar de los hilos. Se puso a revisar archivos antiguos del condado, en busca de otros casos de personas desaparecidas,
Otras preguntas sobre viajeros vistos por última vez en la zona. Esperaba algunos. El precio habitual en la frontera peligrosa. No esperaba 15. 15 casos oficiales en 2 décadas, todos con un solo punto en común. Millbrook Inn. La anomalía estadística era alucinante. Ya no era casualidad, era una tendencia. La hospitalidad hambrienta de la que había predicado el anciano predicador de repente parecía horriblemente profética. La posada en la colina parecía menos un refugio y más el centro de una telaraña. Brennan sabía que estaba lidiando con algo más que bandidos. Las Cunningham eran influyentes, respetadas y estaban arraigadas en la comunidad. Una denuncia de frente sería rechazada y ellas serían avisadas. Debía moverse con cautela, en silencio. Su progreso llegó de la fuente más inesperada, el destrozado y arrepentido Klaus Zimmer. Le vio una vez en el pueblo, en uno de sus escasos desplazamientos, demacrado y con la mirada perdida. Una tarde, fuera de la tienda general, Brennan mencionó a su hermano fallecido en una conversación casual. La compostura de Klaus se rompió. «Mi Heinrich», murmuró, su acento alemán acentuado por la emoción. Murió agitado. Habló de cosas nocturnas, cosas que no lo dejaban dormir. Klaus miró a su alrededor, su miedo a la vista. Las montañas saben muchas cosas, sheriff. No todos deberían estar enterrados. Fue vago, pero fue suficiente. Brennan entendió la súplica de un hombre desesperado por desahogarse. Organizó un encuentro clandestino, lejos de los ojos curiosos de la posada. Allí, en la relativa seguridad de un granero aislado, la historia finalmente se derramó. La confesión de Klaus fue un río de miedo y culpa. No podía forzarse a decir asesinato, pero relató expediciones nocturnas a las cuevas de la montaña, las muertes sospechosas de huéspedes ricos y el terror absoluto que su hermano había experimentado en sus últimos días. Le proporcionó a Brennan lo que necesitaba. Causa probable no solo para investigar una desaparición, sino para derribar una empresa criminal de 2 décadas. La redada se planeó para la mañana del 15 de abril de 1851. El sheriff Brennan reunió a 8 hombres armados y 2 alguaciles federales, sabiendo que las hermanas tenían tanto poder que necesitaba autoridad externa. Rodearon la casa en la niebla antes del amanecer, cortando todas las vías de escape. La respuesta de las hermanas fue una lección de compostura controlada. Margaret recibió a Brennan en la puerta, con su expresión de preocupación educada en su rostro, dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. Catherine parecía sinceramente angustiada ante la idea de que su casa estuviera asociada con algo ilegal. Sarah sirvió café y desayuno a los asistentes, la anfitriona perfecta hasta el final. Elizabeth parecía una niña perdida y asustada en una pesadilla. Pero la actuación no pudo disimular la evidencia física. La búsqueda de la casa principal fue una lenta revelación de horror. En un cofre cerrado, en la habitación de Margaret, descubrieron el reloj de bolsillo de plata grabado de Samuel Hartwell. En un cajón del escritorio, un portafolio de documentos de negocios de Thomas Kellerman, su primera víctima, y en una cajita de madera, recuerdos, un relicario, una alianza, la foto desvanecida de un niño, recuerdos de decenas de hombres.